noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este martes día 5 de diciembre. Tenemos que seguir hablando de muchísimas cosas que tienen que ver con la actualidad política, asuntos que también nos resume el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, en el repaso. No sé si conocen la anécdota del torero Juan Belmonte a propósito de la meteórica carrera de uno de sus banderilleros, quien al concluir la guerra del 36 se metió en política y en un pispás llegó a gobernador civil. Cuentan que Belmonte acudió a una corrida benéfica, a un festival que presidía su antiguo subalterno, y uno que estaba a su lado, a su vera en el callejón, le preguntó si el de arriba, el atildado del palco de autoridades, había sido banderillero suyo. Belmonte contestó con un lacónico sí, y entonces su interlocutor insistió: «Don Juan, ¿y cómo se puede llegar de banderillero a gobernador tan rápido?» El pasmo de Triana, con su habitual parquedad, respondió: «Pues ¿cómo va a ser? Degenerando, degenerando». Ya se habrán enterado de que el infame pasteleo de Ginebra no tendrá un solo mediador, sino dos. Uno, el salvadoreño Galindo, para santificar los apaños con los xenófobos de Junts, y otro, cuya nacionalidad desconozco todavía, para modular los que el PSOE cocine con los atolondrados de RC. Un par de verificadores extranjeros para verificar una obviedad más grande que los Alpes, que el socialista Sánchez es un traidor a la patria. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo es posible que un país europeo que en teoría era una democracia boyante y con un Estado de Derecho sólido consienta este delirio tercermundista? ¿Cómo una nación milenaria con una constitución ejemplar permite que se abra una negociación clandestina en el extranjero que pone patas arriba nuestra Carta Magna? ¿Cómo pueden trapichear el futuro de España filibusteros de segunda que odian lo nuestro y no saben hacer la O con un canuto? ¿Por qué permitimos que el Parlamento, sede de la soberanía nacional, se convierta en una carcasa superflua? ¿Qué tipo de mierda es esta Unión Europea que asiste silente al desguace de nuestra justicia y a la liquidación de la separación de poderes? ¿Cómo pueden seguir llamándose periodistas todos esos masajistas amarrados por el pescuezo al pesebre de la Moncloa que justifican la infamia a cambio de unas tristes raciones de pienso? ¿Dónde se han metido los grandes empresarios, los banqueros, los intelectuales, los clérigos y toda esa patulea de políticos cobardones que solo piensan en seguir cobrando y chupando del bote? El futuro de España se va a dibujar entre tinieblas en Suiza, entre otras razones, porque la enfermiza ambición de Sánchez y la miseria moral del PSOE han logrado que el gobierno real esté en manos de RC, Junts, Bildu, PNV y BNG, los minoritarios partidos separatistas antiespañoles. ¿Y cómo hemos llegado a esto? Pues degenerando, degenerando. Sobre actualidad política, sobre todo lo que está pasando en España con la amnistía, con los pactos de Sánchez con los separatistas, que ya saben, pues es el tema ahora mismo del que más nos estamos ocupando y nos estamos centrando, como para no, ha estado hablando David González con Quique Martínez. Les dejo con ellos. Seguimos en la segunda dosis con un buen compañero de Es Diario, Enrique Martínez, que él en otras ocasiones ha entrado para hablarnos de todo lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, que a veces desde Madrid nos olvidamos de ello. Ahora te preguntaré sobre lo último que has publicado en este diario sobre Compromís, Enrique, pero quería preguntarte sobre una cosita más reciente. Hemos iniciado la semana con, parece ser, la ruptura a nivel nacional entre Vox y el Partido Popular, así lo han anunciado desde Bambú, desde la formación que preside Santiago Abascal. Y justo que tú publicabas en Es Diario unas declaraciones muy curiosas del alcalde de la capital, de Martínez Almeida, donde él hacía esa comparación previa a la que habían hecho los de Vox. Les pongo en contexto a los espectadores. Había dicho Ortega Smith, era definido a los miembros del Partido Popular de Madrid como gallinas ponedoras sin huevos, y él ha respondido Martínez Almeida como es preferible tener votos a tener huevos, lo cual, bueno, más allá del lenguaje popular, viene a escenificar una ruptura que luego este lunes de inicio de semana de la Constitución se ha confirmado.
Sí, efectivamente, las declaraciones que has hecho referencia del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida, las ha dicho públicamente en Telecinco. Luego, efectivamente, nosotros las hemos recogido en Es Diario y son una réplica, como bien has comentado, a lo que pasó en el Pleno de Madrid de la semana pasada, donde sí que hubo una escenificación, no de ruptura, pero yo no hablaría de ruptura, porque vamos, esto de las rupturas es un poco dramático, luego veremos en qué queda, pero sí que de distanciamiento entre el PP y Vox. Es verdad que en el Ayuntamiento de Madrid, y hay que decirlo también, el PP tiene mayoría absoluta, por lo tanto no necesita a Vox para nada, no lo necesita para aprobar ninguna moción, ninguna normativa, ni sacar adelante ningún aspecto, ¿no? En la anterior legislatura el voto de Vox sí que era sí que condicionaba más en el caso concreto de Madrid, porque Almeida y entonces con Ciudadanos no tenían mayoría absoluta. Ahora Almeida por sí solo puede, por lo tanto, gobernar, que es lo que él de alguna forma replica a Ortega Smith, ¿no? Que al final podemos envalentonarnos mucho con declaraciones subidas, ¿no? Como la de las gallinas sin huevos, pero lo importante en política, que es lo que venía a explicar Almeida, es tener los votos necesarios para poder sacar adelante tu programa político. Y eso es lo que pues, Almeida presumía que el PP tenía y no tiene, por ejemplo, no tiene Vox. Esto se traduce en algo a nivel nacional, como habéis comentado, de que desde Vox, desde la sede central, se va a anunciar una ruptura o algo con el PP. Yo soy bastante en este sentido comedido. No creo que haya una ruptura dramática. Creo que pues Vox tiene una estrategia. El tema el nombramiento de Pedro Sánchez y la ley de amnistía marca la actualidad. En esa estrategia, pues Vox quiere ir un poco más lejos, a lo mejor que el Partido Popular, y va a intentar pues tener un distanciamiento, ¿no? Para que tener cada uno su discurso político, ¿no? Porque al final, si no te diferencias, acaba siendo lo mismo. Pero al final no hay que olvidar una cosa, por esto que hablamos de rupturas y distanciamientos, que el PP y Vox se necesitan en estos momentos en varias comunidades autónomas y comunidades muy importantes, en varios ayuntamientos también muy, muy importantes, donde tienen firmados gobiernos de coalición y, por lo tanto, no pueden entrar en una guerra, aunque a nivel nacional no son necesarios, porque en estos momentos gobierna Pedro Sánchez con su coalición Frankenstein 2.0, pero vamos, al final ambos partidos deben entenderse y no pueden caer en un enfrentamiento de alto nivel, porque luego van a estar gobernando. Yo soy de Valencia, aquí gobiernan conjuntos de la Comunidad Valenciana, en el Ayuntamiento de Valencia, en el Ayuntamiento de Castellón y en otros ayuntamientos importantes. Y aquí, por ejemplo, las relaciones no son en ningún momento de ruptura. Son relaciones, al contrario, son bastante cordiales, son bastante correctas, no suelen tener, rifirrafes. Y yo creo que esto pues, es una escenificación de Abascal para distanciarse un poco de Feijóo en el discurso nacional y marcar un terreno propio, pero más allá de eso no creo que vaya a suponer nada más. Además, hay que decir que desde la propia formación, desde Vox, en la locución que hicieron el lunes anunciando todo esto, ya mantenían, especificaban, esto no supone la ruptura a nivel autonómico, recalcaban la palabra nacional, con lo cual yo no sé hasta qué punto esto se queda en una cosa de brindis al sol, que realmente lo que es la gestión pura y dura de los gobiernos, de los que están formando coalición, no va a pasarles factura, con lo cual van a seguir intentando agotar la legislatura. Efectivamente, lo apuntabas tú, es decir, el Vox en todo momento habla de ruptura nacional, pero es que a nivel nacional no hay nada, porque a nivel nacional el PP y Vox no suman. Gobierna Pedro Sánchez con sus múltiples socios y donde podría haber una ruptura preocupante, que es en determinadas comunidades autónomas o en los ayuntamientos, va a continuar todo exactamente igual. Yo creo que esto es una envalentonada de Santiago Abascal por marcar, o insisto, un perfil propio, ya que las encuestas sitúan a Vox pues una situación más estancada, y al final el discurso independentista de la amnistía siempre es un discurso que ha beneficiado, ¿no?, a Vox. Vox siempre ha crecido más electoralmente cuando ha habido lío con el independentismo, lío en Cataluña, ¿no? Sus mejores resultados precisamente en unas elecciones fueron después de los estudios de Cataluña por la sentencia
del estatuto, ¿no? Que vimos un mes entero las calles ardiendo, y eso provocó una reacción que disparó a Vox hasta los 54 diputados que tenía en la anterior legislatura. Entonces, Vox necesita un poco marcar su terreno, y más en un contexto nacional muy crispado y muy polarizado por la ley de amnistía y por los pactos de Pedro Sánchez, y es lo que va a hacer. Pero luego, a la hora de la verdad, a la hora práctica, van a seguir funcionando todos los acuerdos y pactos reales de gestión allá donde el PP y Vox lo tienen firmado, porque sería un tiro en el pie, por ejemplo, reventar un acuerdo de gobierno en una comunidad o en un ayuntamiento importante por una especie de estrategia que no lleva a ningún sitio, en mi opinión, Además, hablando de líos, me voy ahora a tu comunidad, a la Comunidad Valenciana, por lo que publicabais en Es Diario sobre Compromís. Hay una frase en concreto que citas hablando del malestar de ciertas personas dentro de este partido, en el que dicen están más preocupados por la prohibición del brilli que por la pérdida de votos. Y es verdad que estas personas cuentan que desde dentro nos ha hecho una autocrítica todavía a día de hoy de lo que pasó el 28 de mayo, de ese resultado electoral de las elecciones locales y autonómicas. Efectivamente, aquí, al menos en la Comunidad Valenciana, ni Compromís ni el Partido Socialista, que tenía la presidencia de la Generalitat a través de Ximo Puig, aún no se han puesto meses después a analizar qué pasó, ¿no? Es decir, ellos siguen creyendo que gestionaban de maravilla, que la gente de aquí estaba encantada con ellos, con ese tripartito de izquierdas que englobaba a socialistas, a Compromís, que son nacionalistas de izquierda y catalanistas, y a Podemos, que aquí desapareció, pero también estaban en su día en la ecuación, y que la gente estaba encantada, que ellos gestionaban de maravilla, y un día se levantaron y por cabreo a Pedro Sánchez votaron a la derecha, ¿no? Y hubo un cambio de gobierno. Bueno, el contexto nacional puede influir, pero al final también uno tiene que analizar qué es lo que hizo mal para no retener aquí el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana y, por ejemplo, que en la comunidad vecina, en Castilla-La Mancha, sí que lo retuviese, por ejemplo, Emiliano García Paje. Ellos siguen sin hacer su propio análisis, creen que es que un día nos levantamos todos y nos volvimos locos. Ellos siguen metidos en su mundo de que todo el mundo es fascista, es ultraderecha y es machista, y solo hablan de eso, ¿no? O sea, ese discurso un poco que también protagoniza Pedro Sánchez a nivel nacional, ¿no? De que quien no esté de acuerdo con mis cosas es poco más ya la ultraderecha, y todo es ultraderecha, y nos van a traer el machismo y la ultraderecha. Y nadie pues se plantea qué horrores hubo en el antiguo gobierno del Botánico, que llamaban ellos, para que hubiese un cambio de gobierno bastante contundente, ¿no? El 28 de mayo en la Comunidad Valenciana y en los principales ayuntamientos. Yo hablo en este caso, como has mencionado, de Compromís. Compromís fue, por ejemplo, el partido que junto con Podemos, que desapareció, que perdió más votos y escaños dentro de lo que es la izquierda. Un partido que venía de un liderazgo, ¿no? De Mónica Oltra, luego lo cambiaron por Joan Baldoví, que ha tenido muchos rifirrafes, que es un partido que internamente tiene muchas corrientes y siempre están en tensión. Y en este partido siguen sin asumir ningún tipo de crítica y están, como explico yo, están más preocupados porque han despedido ahora al gerente de un museo que organizaba muchas exposiciones que a ellos les gustaba y que les organizaba a ellos muchas fiestas y que, pues seguro que contrataba con toda la gente suya. Están más preocupados por eso y todos los días incluso han hecho hasta manifestaciones por despedir al gerente de un museo, que encima se le despide porque tenía todo tipo de irregularidades contables por un asunto contable, no se le despide por purga ideológica como dicen ellos. Pues están más preocupados de eso que hacer un análisis realista de por qué los valencianos con su voto les dijeron que no iban a continuar en el gobierno y fueron, insisto, de los que perdieron más votos y escaños en las últimas elecciones. Parece que algunos tengan más miedo a que ya no van a poder ir de fiesta o de sarao, ¿no? O de brilli, ¿no? Como explicaba yo en el artículo, que de perder la capacidad de gestionar, ¿no? Las administraciones y los presupuestos. Claro, con todo este escenario que nos muestras,
Por un lado, te pregunto qué futuro le espera a Compromís y por otro lado, te hago otra pregunta. ¿Estos críticos dentro de Compromís pueden acabar creando otra formación, otro partido, o pueden acabar en otros partidos con más recorrido, como puede ser el propio Partido Socialista del País Valenciano? Pues, a ver, Compromís, desde el mismo momento en el que se crea encima como un conglomerado de nacionalistas, con escisiones de Izquierda Unida, con grupos de ecologistas, de verdes y todo esto, es un partido que vive siempre en bronca interna, ¿no? Porque hay unos que se sienten más de izquierdas, otros que se sienten más nacionalistas o catalanistas, otros que se sienten verdes y apoyan más un discurso ecologista. Entonces, siempre tienen un difícil equilibrio, ¿no? Entre ellos, luego tienen equilibrios de cuotas, pues siempre que tienen que hacer una convocatoria electoral y van a elaborar las listas electorales, acaban en bronca, pero luego al final nunca rompen del todo, ni se separan en varios partidos, por el simple hecho de que ellos saben que yendo juntos es la única posibilidad que tienen de lograr una representación, representación importante, ¿no? Si fueran separados en 3 o 4 partidos, no llegarían a una barrera electoral mínima y no tendrían representación en las Cortes Valencianas y en los ayuntamientos. Entonces ellos, aunque se lleven mal, nunca rompen, nunca llegan al límite final, ¿no? De decir rompo y me voy y fundo otro partido. Entonces yo creo que no van a romper. Ahora bien, pues la bronca la van a seguir teniendo. Ellos tienen otro problema también ahora con el tema de Sumar. Una parte de Compromís es muy defensora de ir con Yolanda Díaz y de seguir el juego a Yolanda Díaz, y otra parte de Compromís tiene un temor muy grande a que ese seguidismo del Sumar acabe diluyendo la marca Compromís en el proyecto de Yolanda Díaz, las reivindicaciones valencianas en un proyecto nacional que es Sumar, y el propio Compromís, que es una marca nacionalista, ¿no? O sea, es decir, y que no saquen nada a cambio, porque al menos Más Madrid ha sacado hasta un ministerio, ¿no? Para Mónica García. En Compromís apoyaron a Sumar y en cambio no han sacado aún ningún tipo de beneficio a nivel de cargos o a nivel de visibilidad, ¿no? Entonces ellos viven en ese conflicto y lucha interna, pero yo me juego una paella, ¿no? En la que estamos aquí hablando de Valencia, que nunca van a llegar a la ruptura o a la división en varias formaciones, más que nada porque si hicieran eso, se quedan sin la representación que tienen. Oye, te tomamos la palabra de lo de la paella, que no hay cosa que nos pueda gustar más que una paella a nosotros. La cosa que la piedra, además me gusta la parte del socarrat, es lo que más me gusta a mí, así que te tomo la palabra y vamos, esto queda registrado, así que no hay manera de echar atrás. Sí. Enrique Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. A vosotros por invitarme. ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo 2 días, utilizando el Pack Express. Un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el Pack Express. Vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados. Te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express. No lo pienses más. Acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás. Y seguimos con más cosas. Ya saben que esta semana una de las noticias del día es la que tiene que ver con todo lo que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, más bien lo que no está pasando y viene sin pasar desde hace ya 5 años, porque tenía que haber sido renovado en 2018 y estamos ya a las puertas de 2024. De ello vamos a hablar con María Jamardo, periodista de Tribunales del diario El Debate. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos.
Gracias por estar con nosotros un día más. Este lunes se han cumplido 5 años del mandato caducado del Consejo General del Poder Judicial. Seguimos en las mismas. Claro, la pregunta aquí que yo creo que nos hacemos todos es ¿de quién es la culpa, ¿no? O sea, ¿quién tiene la culpa de que todavía sigamos 5 años después, desde 2018, en esta situación, María? Pues la cuestión es clara. La Constitución es clara, Congreso y Senado tienen la obligación constitucional de empezar o activar los mecanismos necesarios para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ni el Congreso ni el Senado lo han hecho, así que la responsabilidad es institucional. Y además hay una condena, el pasado mes de julio, si no me falla la memoria, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por vulnerar los derechos de varios de los candidatos a esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, que estaban en la lista pactada inicialmente entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el primer intento de renovación que se produjo bajo la presidencia de Pablo Casado. Y desde entonces, efectivamente, se congeló esa lista. El Congreso y el Senado, que estuvieron presididos por sendos socialistas la legislatura pasada, no activaron los mecanismos. Y yo creo que es meridianamente claro que la responsabilidad institucional corresponde a ambas cámaras parlamentarias, que son las que tienen la obligación de, insisto, poner en marcha el contador para incorporar esos nuevos 12 juristas que vienen de designación política o tradicionalmente han sido validados en las cámaras parlamentarias. Es cierto que hay otros que se reservan a la negociación de grupos políticos, pero lo que pretenden ahora mismo tanto gobierno y oposición es imposible llegar a un acuerdo entre PSOE y PP llegados a este punto, con la amnistía encima de la mesa, con las acusaciones constantes del Ejecutivo y el Legislativo a los jueces y al Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en un problema, por una parte, y en una barrera de contención, por otra. Así que es complicado, efectivamente, si las cámaras no activan el mecanismo. Es decir, tú ahora mismo no confías en que pueda producirse ese acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pues dadas las circunstancias, ¿no? El contexto actual, ¿no?, que atraviesa el país después de salir de amnistía. Pero entonces, ¿qué queda, ¿no?, para que podamos entenderlo también los espectadores? ¿Qué posibilidades quedan? Por ejemplo, desde Podemos están pidiendo que se reforme ese reglamento, ¿no?, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que sea por 2/3, ¿no?, si no me equivoco, que no haga falta lo que se está pidiendo hasta ahora. Y desde Vox sí que piden volver a la ley de 1980 para que sean mayoritariamente los jueces, ¿no?, quienes eligen a los jueces. ¿Cuál crees que es el camino ahora más probable? ¿O seguir todavía en ese atasco, ¿no?, dentro del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, yo descarto el acuerdo. Eso es una realidad, puedo equivocarme, pero me parece que las posturas están tan enfrentadas que es imposible un mínimo negociador, ¿no? Sobre todo porque una de las formaciones, el Partido Socialista, insiste en renovarlo con el método actual y después de esa renovación cambiarlo, y el Partido Popular lleva ya varios años, al menos desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia, pidiendo que se reforme el sistema y que sean los jueces los que elijan a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, precisamente para despolitizar ese órgano que tiene la no menor misión de nombrar a los presidentes de sala y a los magistrados que van a ocupar audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. La realidad es que, llegados a este punto y en ese encontronazo permanente, el Consejo General del Poder Judicial solo puede pasar, insisto, por las cámaras. Así lo están pidiendo algunas asociaciones profesionales, como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en contra de las que son más afines al gobierno, como Jueces y Juezas para la Democracia, que por el contrario pide la dimisión en bloque o sugiere la dimisión en bloque de todos los vocales para que ya sea irremediable esa renovación. Pero los vocales no pueden cargar con las responsabilidades de dos cámaras parlamentarias, insisto, que tienen que ser activadas para que los mecanismos se pongan en marcha. ¿Cuál es la alternativa? Pues, dadas las circunstancias y en vista de que se ha convertido el Consejo General del Poder Judicial en pieza de caza mayor para el gobierno recién constituido y recién conformado, y teniendo en cuenta las constantes referencias al lawfare que se están haciendo por parte del Ejecutivo precisamente hacia ese órgano, deslegitimando cualquier pronunciamiento que haga, acusando o señalando como lawfare o como guerra judicial, por ejemplo, que declare inidóneo al nuevo fiscal general del Estado, que continúa en su cargo
pese a estar muy cuestionado en sus 2 primeros años de mandato. Yo creo que las cosas van un poco por el camino de lo que apunta Podemos, que ya es algo que estuvo sobre la mesa en la legislatura pasada. Es decir, lo que quiere el Partido Socialista y Podemos es, sumar en este caso, es que el Consejo General del Poder Judicial pueda ser renovado por las cámaras parlamentarias con un mayor peso del Parlamento sobre el Senado, que recordemos que es donde tienen mayoría ese bloque de izquierdas, el Senado tiene mayoría absoluta el Partido Popular, y que además se reduzca el número de votos de diputados que tienen que apoyar a cada candidato. Sería suficiente con 2/3, como tú apuntabas, en lugar de los 3/5, que es una mayoría reforzada, que es la que está prevista actualmente, precisamente para evitar que el Consejo General del Poder Judicial se convierta en un órgano partidista. Sabiendo que ya se ha metido mano en el Consejo de Estado y hemos vivido la reciente anulación del nombramiento de su presidenta en el Tribunal Constitucional, modificado a la medida de Pedro Sánchez y los separatistas, y que tendrá que resolver sobre la amnistía, y tantas otras maniobras en el Poder Judicial, no me extrañaría que en unos meses, en unas semanas, ese sea el planteamiento sobre la mesa, porque, insisto, el Partido Popular parece que no está dispuesto a dar su brazo a torcer sobre una renovación pactada si no se modifica antes el sistema actual para que sean los jueces los que elijan a sus representantes. Es decir, que lo más probable es que nos viésemos con la aprobación de esa reforma, ¿no? Que, como tú decías, ya estuvo sobre la mesa, no llegó a salir adelante, pero ahora, pues probablemente en este escenario sea lo más previsible. Has hablado de lawfare, y precisamente la Comisión Permanente del CGPJ, también publicaba sobre ello hoy en el diario El Debate, se va a reunir para tratar, ¿no?, las declaraciones que hizo el ministro Puente sobre este asunto. ¿Qué sabes de lo que se puede llegar a hablar en esa reunión, o a qué conclusiones pueden llegar los jueces? Pues está la cosa complicada, porque lo que sí os puedo contar es que en el pasado pleno extraordinario que se convocó en el Consejo General del Poder Judicial, el último fue la semana pasada, para tratar precisamente ese perfil del candidato a fiscal general del Estado, que ya ha sido confirmado por el Gobierno, hubo un pleno tenso. La división ya es inevitable en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Hay 2 bloques clarísimamente definidos y hubo tensión, y desde luego los análisis y las palabras y las posiciones no fueron especialmente suaves en cuanto a cómo se está viviendo desde el Poder Judicial pues ese señalamiento constante a ciertos jueces, las querellas que han llegado contra otros, incluidos el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial y los consejeros llamados conservadores por parte de Sumar, y todos aquellos que se salen un poco del guión de ese relato que el Gobierno lanza ahora mismo sobre que hay que desjudicializar la política, como si los políticos estuvieran al margen de la ley y no fuesen ciudadanos sometidos a la misma, aun en el ejercicio de cargos de representación muy concretos. La realidad es que ese órgano tiene una comisión permanente que es, digamos, la que se reúne con frecuencia, pues semanalmente, para debatir sobre las cuestiones más de día a día, ¿no? Sobre las bajas, las altas de magistrados y jueces por razones de enfermedad o de maternidad, este tipo de cuestiones que son las que necesitan de una gestión constante. ¿Y cómo se compone la comisión permanente? Pues 3 vocales del llamado lado conservador y 3 del lado más de la izquierda jurídica, presididos por el presidente interino Vicente Guilarte. ¿Cómo abordan esa cita? Pues bueno, en el pleno extraordinario se acordó que cada vez que hubiese un pronunciamiento o un intento de señalar a jueces o a fiscales en el marco de ese denominado lawfare por parte de un miembro del Ejecutivo o del Legislativo, la comisión permanente sería convocada en pleno extraordinario para pronunciarse sobre el tema. Yo lo veo complicado que salga también adelante ese pronunciamiento, porque efectivamente en las últimas horas incluso hemos conocido cómo el presidente interino Vicente Guilarte se desmarcaba de esa posición mayoritaria en contra de la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general, y de hecho él no votó en contra de su idoneidad, tampoco anunció, según me cuentan en el Consejo General del Poder Judicial de la semana pasada, que se iba a adherir al voto particular, pero finalmente lo ha hecho. Así que como mañana, si las cosas siguen como siguen, pues serían 4-3, pues parece que esa comunicación institucional
o ese comunicado del Consejo a través de la Comisión Permanente, pues no sería igual de unánime, o al menos no se produciría en el sentido de crítica, como sí se hizo en ocasiones anteriores. Recordemos cuando se lanzó el texto y se registró la proposición de ley de amnistía, que tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Comisión Permanente lanzaron sendos comunicados muy contundentes en contra de esa medida, de ese mecanismo que Pedro Sánchez y el Gobierno tienen en marcha para pagar el favor de los 7 votos de Junts que garantizaban la investidura, ¿no? Se está hablando también mucho en estos días de Dolores Delgado, porque bueno, el jueves pasado, el jueves de la semana pasada, se vivió un jueves negro, ¿no? Para el gobierno, por todas las noticias que salieron, sobre todo que también tenían que ver pues con este tema, ¿no? Con el tema de la justicia, del poder judicial y los tribunales. Se anuló, el Supremo decidió anular ese ascenso de Dolores Delgado, reconoció desviación de poder en su elección como fiscal de memoria democrática, pero ahora has publicado en el debate la Abogacía del Estado ha salido a su rescate. ¿Qué procedimiento quieren seguir, que van a seguir, pretenden seguir desde la Abogacía del Estado para intentar seguir con esa elección de Dolores Delgado? Bueno, voy a contarlo muy rápido porque es tan lío que yo creo que, para que quede claro, Dolores Delgado sale como fiscal general del Estado porque dimite por razones de enfermedad y vuelve a su plaza en la Audiencia Nacional. Ella dice que regresa a sus quehaceres habituales, donde ella tiene su plaza como fiscal de segunda. En la carrera fiscal en España hay 3 categorías. Primera, que son los más altos fiscales del escalafón. Segunda, que son los intermedios, y tercera, que son, digamos, los que empiezan en la carrera. No es porque sean unos mejores que otros, sino es una cuestión de antigüedad. Cuando Dolores Delgado está en la Audiencia Nacional, se convoca una plaza, que es la de fiscal de sala togada de lo militar del Tribunal Supremo, una vacante que deja su anterior titular y para la que pueden optar distintos fiscales de la carrera. Entre ellos presenta su candidatura Dolores Delgado. ¿Qué pasa en aquel momento? Y es esto que ha anulado el Tribunal Supremo la semana pasada, como tú bien apuntabas. Pues pasa que ese nombramiento se produce con la mayoría del Consejo Fiscal en contra. Esto no es inhabitual, porque el Consejo Fiscal es un órgano consultivo, puede pronunciarse en contra, pero la facultad última, la decisión última, la última palabra la tiene el fiscal general. El problema es que fue tan evidente la diferencia entre algunos de los candidatos que concurrían a esa plaza con mayor experiencia en el ámbito militar, con una mayor reputación, con una mayor antigüedad frente a Dolores Delgado y sobre todo algunos de los términos que el propio Álvaro García Ortiz utilizó durante ese consejo, asegurando que era algo personal que tenía que hacer, como si estuviese devolviendo un favor debido por haber sido, ¿no?, propuesto como sucesor por Dolores Delgado, pues evidentemente dejaron la puerta abierta a que se apuntase efectivamente a que esa decisión que se adoptó no era ajustada a derecho, sino que respondía a otro tipo de motivos, como ha dicho el Consejo General del Poder Judicial y la sentencia también del Supremo, espurios, es decir, personales. ¿Cuál es la situación? Que con ese ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala de lo militar, que fue un ascenso de segunda a primera categoría, Dolores Delgado ya cumplía con un requisito que se pedía para otra plaza, que era la que realmente quería ella, la de memoria democrática. En cuanto se aprobó la ley de memoria democrática, se creó esa plaza que no había existido hasta entonces y Dolores Delgado, que siendo ministra de Justicia participó en la redacción de esa ley de memoria democrática y por lo tanto en la creación o en la confección de esa plaza, optó a ella. Ya cumplía el requisito de ser fiscal de primera porque le habían ascendido previamente, pero una vez que ese nombramiento intermedio de lo militar queda anulado por el Supremo, Dolores Delgado pierde esa categoría, baja de escalafón. Luego, en la situación en la que se queda es una situación en la que debería ser cesada como fiscal de memoria democrática. Hubo un triple recurso. Uno de los candidatos, el más perjudicado, presentó recurso ante el Supremo por ese nombramiento. Y lo hicieron también la Asociación Mayoritaria de Fiscales, la AEF, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, la APIF. Esos 3 recursos, cuando se presentan y se formalizan en el Supremo, se les tiene que dar traslado a los abogados del Estado. Y ellos contestan qué opinan, si están de acuerdo con la visión de los que recurren o si por el contrario están de acuerdo en que el nombramiento se hizo con todas las garantías y por lo tanto hay que respetarlo. Bueno, pues la Abogacía del Estado lo que dice es que uno de los argumentos que utilizan los recurrentes para negar esa viabilidad del nombramiento de Delgado en memoria democrática es que no se dejó votar a los vocales del Consejo
sobre la incompatibilidad que sobrevolaba a Dolores Delgado al ocupar una plaza que entra en presunto conflicto de intereses con el trabajo de su actual pareja, el ex juez Baltasar Garzón, que ahora es abogado de derechos humanos. Luego, podrían incluso hasta coincidir en causas, siendo él abogado de las víctimas y ella fiscal, algo que no parece, ¿no?, muy ético ni muy estético, y de ahí las quejas de los vocales del Consejo. Pidieron votar sobre esa situación previa para ver si la candidatura era analizable y se podía elegir a Delgado o ya de entrada había que declinarla, y García Ortiz se negó a aceptar esa votación. ¿Qué dice la Abogacía del Estado? Que no pasa nada, que esa votación se denegó, pero como no había causa de incompatibilidad, pues en realidad tampoco afecta al resultado final. Bueno, es la opinión de la Abogacía del Estado, es la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ya ha rechazado el nombramiento anterior, quien tiene que decidir, y las cosas no pintan muy bien para la señora fiscal de Memoria Democrática. Pues muchísimas gracias, María Jámara, sobre todo por explicárnoslo, porque es verdad que, como tú decías, todos estos asuntos al final son bastante liosos y nos lo has explicado muy bien. Yo creo que por fin pues hemos podido entender también un poco más todo el asunto, no todo el jaleo en el que está metida Dolores Delgado, que, como tú bien dices, pues tiene mala pinta, sobre todo después de esa decisión, esa sentencia del Supremo. Te seguimos leyendo, María Jamardo, en el diario El Debate, para seguir entendiendo también todas estas triquiñuelas que hay dentro de tribunales. Gracias, María. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta la próxima. Y con esto nos vamos. Ya saben que volvemos mañana, como siempre, a las 8 de la tarde en la segunda dosis de Periodista Digital. Ya saben que es el puente de la Constitución, pero vamos a tener programa igualmente. Así que a las 8 estén preparados porque tendremos la segunda dosis un día más. Antes de irse, denle un me gusta al vídeo, déjenos un comentario, opiniones, sugerencias, lo que les parezca. Y lo más importante es que no falten a la cita de mañana. Hasta mañana y muchísimas gracias. Thank you.